Buenos días a todos. La unidad temática que desarrollaremos hoy es el paciente con lumbalgia y hablaremos de osteoporosis como una de las causas de lumbalgia. Entonces, la unidad temática presenta un paciente de sexo femenino de 62 años de edad que como motivo de consulta tiene una lumbalgia de más de 10 años de evolución sin irradiación. Es mayor con los esfuerzos y al final del día y calma con el reposo. Hasta que hace 3 días presenta un empeoramiento brusco luego de un tropezón. Presenta leve alivio con el reposo en cama y tiene ninguna tolerancia al mínimo movimiento. Entonces, no se encuentra en este momento con dosis máxima de analgésicos y tiene una irradiación hacia abdomen e ingles. Como antecedentes, esta paciente presenta gestas 2 para partos 2, tiene 20 años de menopausia, hizo un control con ginecología sin ninguna particularidad, no tiene densitometría realizada, y se encontraba con ibuprofeno 400 miligramos, 3 dosis por semana durante 10 años. Y actualmente, en estos 3 días, está tomando 600 miligramos cada 8 horas. Al examen físico, la paciente presenta una presión arterial de 150-80, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto y se observa un dolor puntual a la digitopresión de la vértebra lumbar 4. En el laboratorio de rutina, ionograma y la FAL no hay particularidades y la eritro es de 8. Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, nosotros podemos hablar de dolor, sensación de tensión muscular o de rigidez en la zona comprendida entre el margen de las costillas y las crestas ilíacas. Entonces, tenemos que tener unas consideraciones generales para el estudio y el diagnóstico de la lumbalgia. Más del 80% de las personas se supone que tendrán un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida. Decimos que más del 50% de los pacientes que padecen lumbalgia no consultan realmente al médico. Ahora bien, como las caracterizamos como de tipo mecánicas o de tipo inflamatorias, decimos que el 90% de los casos generalmente son lumbalgias mecánicas y de las inflamatorias, alrededor del 1,5% son de causa neoplásicas. Entonces, siempre tenemos que descartar ante un paciente que consulta a ustedes en una guardia, ¿no es cierto?, con un cuadro de lumbalgia y más si es aguda, tenemos que descartar que tenga infección urinaria, que tenga incontinencia vesicorrectal, si está tomando corticoides o inmunosupresores, si tiene pérdida de peso, fiebre o dolor en reposo. Y siempre en la anamnesis tener en cuenta las medidas de prevención ocupacional o de qué se ocupa, ¿no es cierto?, el paciente, donde tenemos que prestar atención a las malas posturas en su ocupación, la obesidad, el sedentarismo, si está practicando deportes de alto impacto sin entrenamiento, ¿eh? O si aprendió a cargar pesos, a fortalecer abdominales o a controlar el estrés. Entonces, las consideraciones fundamentales diagnósticas cuando se presenta un paciente con lumbalgia a su consultorio es saber si el dolor es lumbar o si es referido. Es como sucede en todo síntoma, ¿no es cierto?, doloroso en cualquier región del organismo. En segunda consideración tenemos que saber si es una lumbalgia sospechosa, es aquella que va a determinar mayores cuidados por nosotros y prestar atención a un diagnóstico diferencial importante. Estas son lumbalgias sospechosas, se le dicen a las que aparecen como primer episodio en menores de 20 años o en mayores de 50 años. O cuando el paciente tiene un antecedente de neoplasia, o cuando se presenta con fiebre, ante un traumatismo, o cuando el dolor es mucho peor por la noche,
o cuando tiene pérdida de peso, o en los adictos a drogas o con HIV positivos. También tenemos que considerar si el dolor es mecánico, o sea que el dolor mecánico es aquel que se exacerba con el movimiento y calma en el reposo, o si es inflamatorio, o sea que es el caso inverso. Decimos que el 90% de los casos de lumbalgia son de origen mecánico. También tenemos que tener en consideración si el paciente presenta afectación radicular. Esto se puede determinar con las maniobras de la SEC, Bragar, la SEC invertida o en sedestación. Entonces, decimos si tiene complicación neurológica, puede tener radicular o directamente el nervio ciático. Esto tenemos con la maniobra de la SEC, hacemos una elongación del nervio ciático en decúbito dorsal, los miembros inferiores extendidos, elevamos el miembro extendido hacia más arriba de 45 grados y vemos si llega el dolor a tobillo o pie y si es con parestesias o no. La maniobra de Bragar es para intensificar el LASEC y es con la dorsiflexión del pie. Entonces, también podemos clasificar a las lumbalgias según su tiempo de evolución. Decimos que el cuadro es agudo cuando cursa menos de 6 semanas y crónico cuando pasó más los 3 meses. En el medio tenemos el cuadro subagudo. Según su ritmo evolutivo en el tiempo, puede ser un dolor constante, o sea que se mantiene a lo largo del tiempo en forma constante, o puede ser recidivante, es aquel dolor, mesalumbalgia que desaparece, que calma totalmente, pero que aparece dentro de los 3 meses del episodio anterior. O puede ser un dolor progresivo, o sea que va aumentando en intensidad según pasa el tiempo. Tenemos que tener en cuenta la etiología, ¿no? Y dentro de la etiología hay varias, causas de este dolor. Las más frecuentes son de causa estructural. Generalmente dan un dolor de tipo mecánico y están producidas por prolapso discal, generalmente por artrosis, ¿no es cierto? Desgarro anular, espondilólisis o listesis, puede haber disfunción de la articulación de la columna lumbar o estenosis espinal. En segundo lugar tenemos las neoplasias. Típicamente va a ser un dolor de tipo inflamatorio y pueden ser primarias de la zona o bien metastáticas. En segundo lugar, como lumbalgias inflamatorias propiamente dichas, tenemos las espondiloartropatías seronegativas, que pueden dar sacroilitis o también puede ser la disfunción sacroilíaca puramente. Las causas infecciosas, dentro de estas tenemos la visitis, osteomielitis, abscesos que pueden ser generalmente paravertebrales. Dentro de las causas metabólicas, que siempre van a dar el dolor de tipo mecánico, puede ser la enfermedad de Paget, la osteomalacia, hiperparatiroidismo o los síndromes de aplastamiento vertebral osteoporótico. También tenemos el dolor referido, que puede ser de el retroperitoneo, es muy es frecuente el urogenital, por aorta o enfermedades de la aorta o de cadera. En general, tenemos que considerar un diagnóstico diferencial, por ejemplo, en una lumbalgia con un dolor que está localizado en lumbar, pero que irradia hacia la pierna. Puede tener radiculopatía con parestesias y esto generalmente es por protrusión discal, que ya está, complicado. Ahora, podemos tener una verdadera ciatalgia. ¿Cuándo se le llama ciatalgia al dolor lumbar? Cuando ese dolor llega al tobillo o al pie. Y ahí van a ser positivas las maniobras de estiramiento del nervio. Tenemos estrechamiento del canal.
Esto es común en pacientes mayores, ¿eh? Generalmente en la artrosis es la causa más frecuente. Puede haber escoliosis, ¿no es cierto?, que pueden determinar estrechamientos del canal, pero también en la enfermedad de Paget y las calcificaciones ligamentarias. Ahora bien, compresión de la cauda equina. ¿Cuándo puede comprimirse la cauda equina? Cuando hay masas, cuando hay tumores, cuando hay hernia discal posterior complicada o con fracturas, por ejemplo. Y el dolor es generalmente bilateral, con anestesia en silla de montar. Hay pérdida del tono esfinteriano con incontinencia fecal o puede ser urinaria también. Entonces, cuando lo más frecuente que esté originado en la superficie articular, generalmente por la artrosis discal, este dolor generalmente irradia a pierna, o sea que no más allá de la pierna, ¿no es cierto?, pantorrilla, y no tiene radiculopatía. Y sabemos que a pesar de que queramos descartar todos, o que ya hemos descartado todos los posibles orígenes, el 85% queda en una lumbalgia inespecífica. Es aquel dolor mecánico que generalmente tiene causa espinal o paraespinal y generalmente es muscular y alivian con el reposo, generalmente con las rodillas y las caderas flexionadas. Tenemos que hablar, podemos hablar dentro de las lumbalgias inflamatorias, las espondiloartropatías seronegativas, que son un grupo de patologías que comprende la espondilitis anquilosante, la enfermedad de Reiter, la artropatía psoriásica, la enfermedad inflamatoria articular asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Y estas siempre tienen un componente sistémico, o sea que vamos a tener la lumbalgia con el componente sistémico. Acuérdense que estas son de causas inflamatorias, generalmente son personas jóvenes, por debajo de los 35 años o mucho más jóvenes, y tenemos en este caso, en todo su estudio, la característica radiológica de las espondilitis seronegativas, ¿no es cierto?, con los indesmofitos característicos. También tenemos al examen físico las alteraciones a nivel de las entesis. Pueden tener artritis o tendinitis, que dan las características dactilitis a nivel periférico. Y como en el síndrome de Reiter, tenemos que examinar la mucosa bucal, ya que suelen tener úlceras orales asintomáticas. Podemos tener la queratodermia, que pueden estar en palmas o plantas. Y también examinar la balanitis circinada. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la lumbalgia? La clínica, como siempre, es fundamental. Hacer la anamnesis del síntoma, ¿no?, en este caso la lumbalgia, periodo de evolución, comienzo, todas las preguntas relacionadas con la anamnesis en ese síntoma y también la anamnesis a nivel general. Anamnesis por aparato siempre en todo caso que veamos a un paciente. En este caso de la lumbalgia tenemos que hacer la palpación, se usa también percusión, auscultación, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las alteraciones vasculares como origen de lumbalgia irradiada, o dolor irradiado a lumbar, la movilidad articular, el examen neurológico y muscular. En cuanto al laboratorio, generalmente se le realiza el laboratorio al paciente según los hallazgos clínicos. Un laboratorio de rutina, en este caso esta paciente tiene una rutina sin particularidades. Pero si sospechamos, por ejemplo, osteoporosis, haremos los estudios de laboratorios correspondientes. También pueden requerirse cultivos inmunológicos cuando correspondan. Las imágenes.
Cuando estamos diagnosticando lumbalgia, no a todo paciente que llega con una lumbalgia le vamos a realizar ya radiografías, ¿no es cierto? La radiografía va a ser siempre en un caso de una lumbalgia aguda, por ejemplo, ¿m? Aguda como en este caso, pero tenemos que saber usar racionalmente la dosificación de radiación que le estamos haciendo al paciente, ¿verdad? En las radiografías, cuando tenemos sospechas de espondiloartropatías seronegativas, podemos ver espondilólisis, podemos ver espondilosis, perdón, o infecciones, fracturas, trastornos del metabolismo óseo, las neoplasias. ¿M? Cuando vemos alguna de estas alteraciones, ya podemos solicitar la TAC, ¿no es cierto? Que vamos a tener un estudio de la anatomía ósea, vamos a ver artrosis, estenosis del canal, listesis, tumores, y si queremos ser específico, la resonancia magnética va a estudiar los tejidos blandos, los discos fundamentalmente, las raíces nerviosas y en caso de infecciones, ¿no es cierto?, la extensión y el grado de infección. En algunos casos de lumbalgias pedimos centellograma óseo. Vamos a ver la sacroileitis en casos de infecciones, en casos de tumores. Vamos a ver, por ejemplo, en el payet óseo, si es solamente lumbar o si tiene extensión hacia otro componente óseo. Y en el caso de la artrosis generalizada, que también es útil ver. Otro método diagnóstico es la electromiografía. Acá nos permite certificar una radiculopatía, ¿no es cierto?, por la cronicidad, por el grado de afectación axonal, y podemos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con neuropatías, con plexopatías o con alteración muscular. La densitometría ósea se va a solicitar según los datos aportados. Es muy importante acá la radiografía convencional. Sabemos que en el diagnóstico de la osteoporosis, por ejemplo, como es el caso de esta paciente, no se pide solamente densitometría, ¿no es cierto?, sino que tenemos que tener los datos de la radiografía convencional, el laboratorio y la densitometría para hacer el diagnóstico de osteoporosis. En esta paciente entonces dijimos 62 años de edad, de sexo femenino. Es menopáusica desde hace 20 años, pero no tiene estudios para la osteoporosis. ¿Qué nos llama la atención? Es una paciente que tiene una lumbalgia crónica de tipo mecánica, pero tiene un cambio brusco de intensidad tras un tropezón. Entonces, no tiene antecedentes personales de jerarquía, no presenta fiebre, pérdida de peso ni síndromes de impregnación. Como todo el laboratorio está normal, nos permite descartar también otra causa de lumbalgia. La erito está normal, la digitopresión es dolorosa puntual sobre la vértebra L4, entonces tenemos que descartar una lesión en esa vértebra que puede ser por causa osteoporótica. Entonces vamos a hablar de la osteoporosis específicamente. Decimos que es una enfermedad metabólica caracterizada por pérdida de la masa ósea. Es importante que se mantiene la relación del contenido mineral y orgánico del hueso. Vamos a tener una disminución del grosor cortical con una disminución del número y tamaño de las trabéculas esponjosas. De así que se mantiene la relación mineral-orgánico, o sea que disminuye todo. Acá esto nos va a causar una alteración de la microarquitectura ósea y es lo que predispone a la fractura patológica. Entonces decimos que la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. Tenemos mucha importancia, debemos darle a la prevención, ya sea a la determinación de la masa ósea en general, mientras el niño está en crecimiento,
y también la prevención más adelante de caídas y de fracturas. Decimos que después de los 50 años de edad se establece o se estima que el 40% de las mujeres y el 13% de los varones puede llegar a tener una fractura osteoporótica, y ese riesgo de fractura se va a incrementar en forma exponencial después de esa edad. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a la osteoporosis? Podemos clasificarla de forma primaria. Allí tenemos 3 cuadros, que son la idiopática juvenil y del adulto joven. Tenemos que mencionar acá, entre los 8 y 14 años, generalmente, si se presenta un cuadro de osteopenia en esta etapa, puede ser de resolución espontánea, siempre hablando de la osteoporosis primaria, sin ninguna otra causa secundaria predisponente. A prestar atención a esto. La causa, tenemos también del adulto joven, la premenopáusica, es aquella que debuta con fractura. Y ahí tenemos que prestarle también atención, que no sea una secundaria, ¿verdad? Estamos hablando de la primaria. Dentro de la primaria tenemos el tipo 1 posmenopáusico y el tipo 2 senil, que son las más frecuentes. La tipo 1 es paciente menores de 65 años, tiene generalmente un alto remodelado, y la PTH, la paratormona, está normal. En cambio, en la tipo 2 son pacientes más grandes, generalmente mayores de 65, 70 años. Allí hay una disminución funcional de osteoblasto y generalmente se ve asociado a la alteración de la dosaje de vitamina D. Hay muchas causas de osteoporosis secundaria. Tenemos causas endocrinas, tenemos causas de todas las enfermedades de la médula ósea, mucha cantidad de drogas, ¿no es cierto?, anticonvulsivantes, los corticoides, los inmunomoduladores, las enfermedades crónicas, las enfermedades carenciales, de hecho, ¿no es cierto?, carenciales de todo tipo de elementos, y las congénitas del metabolismo. Para estudiar la osteoporosis tenemos que saber la anatomía ósea. Sabemos que el hueso está formado por un hueso compacto y por dentro un esqueleto, un hueso esponjoso, que está formado por laminillas, ¿no es cierto?, que forman el ostión, donde por dentro está un canal central haversiano, por donde circula los vasos sanguíneos y los nervios. Dentro de la microscopía ósea tenemos un componente celular del hueso y una matriz ósea. Dentro del componente celular decimos que las células del hueso forman solo el 2% de toda la materia del hueso y corresponden a las células osteoprogenitoras, el osteocito, osteoblastos, los osteoclastos y las células de revestimiento. La matriz ósea está compuesta por una parte orgánica, que es el osteoide, y son proteínas, tanto colágenas como no colágenas. Las colágenas, en 95%, son del tipo 1, y la parte inorgánica mineralizada, que comprende el 65% del total del hueso, y generalmente forman los cristales de hidroxiapatita. Dentro de la estructura ósea tenemos etapas de maduración ósea. Desde el nacimiento hasta la pubertad hay un crecimiento y un modelado óseo, donde el hueso va según las características genotípicas y va adquiriendo una determinada forma, ¿no es cierto?, ósea. Luego tenemos el pico de masa ósea, que es toda la cantidad de calcio y de minerales óseos que se alcanza a poco después de la pubertad. Y a partir de allí comienza la etapa de remodelado óseo, donde
hay un predominio de la resorción por sobre la aposición ósea. Sabemos que el hueso está permanentemente produciendo una reabsorción y una aposición para poder contribuir con el calcio, fósforo, en regulación según los requerimientos de estos minerales. Entonces decimos que esta fase de remodelado óseo, si vemos un corte del hueso, tenemos las células limitantes, una membrana endóstica y el hueso mineralizado. Hay una fase que es una fase quiescente. Hay una fase de activación donde hay una retracción de las células limitantes. Acá actúan los osteocitos como sensores de zonas óseas deterioradas o con microfracturas para que puedan ser repuestas, ¿no? Después tenemos una fase de resorción donde están jugando acá los osteoclastos que acidifican el medio y producen una degradación de la matriz ósea, ¿no?, para aportar el calcio en ese lugar. Luego tenemos la acción de los osteoblastos que forman la matriz osteoide en el mismo lugar donde se produjo la resorción. Esto es importante porque hay enfermedades como en la enfermedad de Payet, donde no se produce en el mismo lugar y allí tenemos una otra enfermedad del metabolismo óseo. Y después tenemos la fase de mineralización, que, donde se aportan los minerales a ese osteoide que es de neoformación. En la remodelación ósea tenemos muchos factores reguladores y tenemos que conocer esos factores reguladores que son factores locales y son factores generales. Entonces actúan muchos factores en el metabolismo óseo. Esos factores locales de remodelación ósea pueden ser mecánicos, donde el mecanostato por excelencia es el osteocito. Y después tenemos factores humorales locales, aquellos que promueven el descenso de la masa ósea, como varias interleuquinas, prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral, el de reclutamiento de activadores de colonia, y aquellos que aumentan la masa ósea, el transformer factor, bueno, varios factores. Los generales, los factores reguladores generales, tenemos humorales y el sistema nervioso central y parasimpático. Acá tenemos, dentro de los humorales son las hormonas que son calciotropas, que van a tender a aumentar el calcio, la PTH, la 1,25 de hidroxivitamina D y la calcitonina. Otras también que actúan son sexuales, estrógenos, andrógenos, las gonadotropinas, la tiroidea, el corticoide y no olvidarse de la leptina como hormona. Todos estos factores reguladores actúan sobre una vía final común, que es el sistema RANK osteoprotegerina, y los factores estimulantes de la vía ITAM. Todos estos factores y todas estas vías tienen receptores, vías de señalización y factores de transcripción, que tanto están en el osteoclasto como en el osteoblasto. Estos se los nombro porque son blancos terapéuticos de las futuras y de los últimos medicamentos también que se están lanzando al mercado contra la osteoporosis. Entonces, este sistema RANK-L-RANK está formado por el receptor activador del factor nuclear kappa beta y receptor localizados en osteoclastos, el ligando del RANK y la osteoprotegerina. Tienen efectos opuestos, el RANK-L y la osteoprotegerina tienen efectos opuestos y son producidos por el osteoblasto. Esto nos está indicando que es un
mecanismo, digamos, normal del organismo, como todos los sistemas del organismo, que propenden a una acción y contrarregulado con la acción contraria. Entonces acá una síntesis de lo que ocurre. El osteoblasto expresa el RANKL que va a actuar positivamente, ¿no es cierto?, sobre el sistema monocito macrofágico, dando lugar al proosteoclasto que expresa el RANK y se transforma en osteoclasto para aumentar la diferenciación y actividad del osteoclasto y disminuyendo la apoptosis de los osteoclastos. Entonces acá tenemos, favorecen la reabsorción ósea. Hay factores que activan, ¿no es cierto?, esa reabsorción ósea, el factor activador de las colonias, las interleuquinas 6, el factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, y por ejemplo, el TGF-beta no actúa negativamente, o sea, disminuyendo la resorción ósea. Por otro lado, el osteoblasto también favorece la expresión de la osteoprotegerina que inhibe, ¿no es cierto?, esta acción del RANK y la degradación del hueso. Por otro lado, también tenemos la esclerostina, que es un blanco también terapéutico actual, que inhibe una ruta, ¿no es cierto?, y el paso de preosteoblasto a osteoblasto, disminuyendo la formación de hueso nuevo. Entonces, la acción hormonal en todo este remodelado óseo, la mayor acción la producen los estrógenos, PTH, la vitamina D y la tiroidea y la calcitonina. Los estrógenos tienen dos formas de actuar. Una forma directa, aumentando la apoptosis de los osteoclastos, y en forma indirecta aumenta niveles de osteoprotegerina y disminuyen la síntesis de las interleuquinas 1, 6 y de todos los factores que favorecen la degradación del hueso. La PTH, la vitamina D, la hormona tiroidea tienen acción directa sobre los osteoblastos expresando el RANKL, que favorece entonces la resorción ósea. Y la calcitonina tiene una inhibición que es directa pero transitoria de la actividad de los osteoclastos por acción sobre sus receptores de superficie. Entonces tenemos que conocer también, por su acción, la homeostasis del calcio y de la vitamina D. Cuando se produce una disminución del calcio sérico, se estimula entonces la paratormona, aumenta la secreción de la hormona tiroidea, perdón, de la paratiroides para aumentar la secreción de paratormona, y esta aumenta la resorción de calcio y fósforo en el hueso, incrementa la resorción de calcio y disminuye la absorción de fósforo en el riñón, y por la producción también de la 1,25-dihidroxivitamina D en el intestino delgado, produce el aumento de la reabsorción de calcio y fósforo, todo para inducir el aumento del calcio sérico. En el metabolismo de la vitamina D, tenemos que saber que hay dos fuentes, ¿no es cierto?, de vitamina D, la fuente externa, ¿no es cierto?, de los alimentos con forma de ergocalciferol, la D2, y la acción de la luz solar sobre la piel que transforma el 7 de hidrocolecalciferol a colecalciferol D3, que en el hígado se van a producir, tanto la D2 como la D3, colecalciferol, en el hígado se modifican a 25-hidroxi-D, el calcidiol, que tiene baja actividad, pero recuerden que tienen actividad a nivel de endotelios, músculos lisos, linfocitos, piel, páncreas, o sea que no solamente actúan a nivel de hueso, ¿verdad?, o intestino. En el riñón, por la
alfa 1 hidroxilasa se transforma en 1,25 hidroxi-D3, que es la activa, es la que va a producir entonces un aumento de absorción tubular de calcio y fósforo, y en la paratiroides va a aumentar, ¿no es cierto?, la secreción de paratormona con su acción en el hueso, ¿no es cierto?, de resorción de calcio y fósforo. Y sabemos que también la activa D3 a nivel intestinal produce la absorción de calcio. Con respecto a el cuadro clínico de la osteoporosis, tienen tres fases a considerar, que son una fase asintomática, una fase donde el paciente, por ejemplo, no tiene siquiera el dolor que ha tenido esta paciente, de ese dolor crónico, que puede estar relacionado o no con la osteoporosis en sí. Puede tener un dolor crónico con deformidades propios de las microfracturas óseas o síndromes de aplastamientos vertebrales, como veremos más adelante. O podemos tener la fractura completa. En este caso, ¿no es cierto?, esta unidad temática probablemente tenga una fractura de la vértebra que es puntualmente dolorosa, que tendremos que descartar. Las fracturas osteoporósticas más características son las que se producen en antebrazo distal, generalmente en las pacientes posmenopáusicas jóvenes, donde hay mucho hueso trabecular. En cambio, las fracturas de cadera se producen en pacientes más grandes, en la osteoporosis idiopática de tipo 2, donde tenemos más hueso cortical. Esta tiene mucha importancia porque tiene una mortalidad del 20% y porque la incapacidad que se genera después de su tratamiento, ya sea quirúrgico o no, es de una incapacidad del 30%. La fractura vertebral es más frecuente verlas, ¿no es cierto?, en pacientes jóvenes, y son más frecuentes las microfracturas vertebrales y los síndromes de aplastamiento, pero también, como en este caso de esta paciente, puede haber una fractura aguda, ¿no es cierto?, osteoporótica puntual de una vértebra. En el húmero proximal también es característica de la osteoporosis. Y en cuanto a las costillas, hay que tener mucha precaución en ciertos dolores en pacientes que están tomando corticoides, porque son frecuentes, más frecuentes, las fracturas de costilla. Dentro de los síndromes dolorosos lumbares, ¿no es cierto?, serían por aplastamiento vertebral osteoporótico. Tenemos tres tipos, ¿no es cierto?, de cuadros clínicos. La fractura vertebral osteoporótica propiamente dicha, que se presenta en el tercio de los casos, y es un dolor agudo. Está localizado en la línea media. Es muy intenso al comienzo del cuadro y luego va disminuyendo en intensidad. Está agravado por el movimiento y disminuye con el reposo. Es muy semejante, ¿no es cierto?, a el que padece que presenta esta paciente, ¿verdad? Generalmente están por debajo de la dorsal 4, siempre las fracturas por osteoporosis primaria. Generalmente es un dolor, puede ser referido o metamérico, y las compresiones radiculares o medulares son raros, pero puede haber referido metamérico. El otro cuadro es un síndrome de aplastamiento vertebral que tiene mucha importancia porque tiene una disociación clínico-radiológica severa, importante. O sea, no tiene tanta clínica como lo que uno ve en la radiografía, como vamos a ver posteriormente. Se presenta en el tercio de los casos, es un dolor crónico, generalmente paramediano, es persistente y es de tipo también mecánico. Y acá veremos aplastamientos vertebrales múltiples. Bueno, todo esto, ¿no es cierto?, va a llevar a las deformaciones típicas, donde
la paciente va a tener, o el paciente va a tener un dolor, cambios en la imagen personal, síntomas en la esfera psicológica por todo esto. Si es dorsal, va a tener un aumento de la cifosis dorsal importante, y en la región lumbar, como hay una pérdida de altura en toda la vértebra, hay una prominencia abdominal, una desaparición del talle de la cintura, con un síndrome de fricción costal que es bastante importante. Y es así, este síndrome de fricción costal, por, por una cifosis severa, ¿no es cierto?, y una prominencia abdominal. Sabemos que cuando hay una fractura vertebral por aplastamiento que aplasta el 50% de una vértebra, se disminuye hasta 2 centímetros la estatura de la persona. Entonces allí tenemos que hacer el estudio de la radiografía convencional. Estas son imágenes útiles para el médico de atención primaria. Primero tenemos que saber leer una radiografía, ¿no es cierto? Entonces, la lectura de la radiografía compone del ABCS. El A, tenemos que ver la alineación anatómica general, ¿no es cierto? Y en particular si estamos viendo una región. B, es ver la característica del hueso, deriva de bone, ¿no es cierto? Entonces acá es que vamos a ver el cuadro de osteopenia generalizada o de normal composición ósea, ¿no?, lo vamos a tener estudiando el segundo metacarpiano, donde la suma del hueso cortical debe ser siempre mayor a la dimensión que ocupa el hueso trabecular. C se refiere al cartílago, estudiamos el espacio articular, y soft las características del tejido blando. Entonces es así como vamos a ver la parte de B, ¿no es cierto? Bone, los huesos, y acá fíjense en un cuadro de una enfermedad inflamatoria crónica severa, tenemos en el segundo metacarpiano, fíjense que la suma de las corticales dan mucho menos que la extensión de la trabecular, y se ve a simple vista, ¿no es cierto?, la disminución del trabecular. En este caso también tenemos disminución trabecular con la fractura de antebrazo distal. En el caso de la radiografía dorsolumbar de perfil, se deben ver las trabéculas óseas, donde normalmente tenemos trabéculas que son transversales y verticales. Entonces se van perdiendo estas transversales y van quedando las verticales, dando este tipo de imagen. Dan este tipo de imagen, más lúcida la radiografía, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos muy poco hueso cortical. Entonces acá se ven más imágenes de trabéculas. Si las ven con atención, están más las trabéculas verticales. Acá tenemos, fíjense, los síndromes de aplastamientos, donde vemos esta disociación clínico-radiológica porque tal vez, fíjense, los aplastamientos múltiples que presenta la paciente y generalmente no tiene tanto dolor como se supone por la radiografía. Fíjense acá el síndrome de aplastamiento múltiple, y acá mucho más severo. La imagen que vimos anteriormente, fíjense, como una cifosis tan incrementada, seguramente así son la imagen que se ve radiológica. En el pie también podemos ver, ¿no es cierto?, la característica ósea donde la cortical se pierde, ¿no es cierto? Y acá tenemos también una fractura con una osteopenia importante. En la cadera, la imagen es
Esta es una radiografía normal, ¿no es cierto?, donde el frente de la radiografía normal de cadera tenemos buena estructura, ¿no es cierto?, ósea trabecular, ¿no? Y acá tenemos, fíjense, las imágenes digamos, de alteración de esa estructura trabecular que nos da una severa osteopenia radiológica, ¿no? Tenemos en cuenta el triángulo de Wars, ¿no?, que es el segmento de mayor debilidad ósea en la cadera. Y allí tenemos la fractura de cadera. Entonces, para eso, cuando uno ve una radiografía de aquella dimensión que hemos visto, entonces pedimos la densitometría ósea. En este caso, una densitometría del cuello femoral. Hay distintos aparatos y distintos métodos para estudiar o para pedir la densitometría, y tenemos digamos, el resultado, digamos, que nos indica es en base al T-score y en base al Z-score. El T-score representa la medición comparada con un adulto joven y el Z-score comparada con la persona de igual edad y sexo. La lectura de Z-score se produce en las personas muy añosas y también en los niños. En la mediana edad se utiliza generalmente el T-score. Entonces, ¿cómo lo leemos? La interpretamos como normal cuando el T-score es +1, -1. Osteopenia cuando el T-score es -1 a -2,4. Allí ya hay un riesgo de fractura que se multiplica por 2. Y cuando decimos osteoporosis, o sea, los valores menores a -2,5 del T-score, el riesgo de fractura ya va aumentando exponencialmente. Le llamamos establecida o grave aquel cuadro de osteoporosis cuando ya presenta una fractura. ¿Cuándo pedimos la densitometría? Cuando hay evidencia de osteopenia y o deformidad vertebral en la radiografía, cuando hay pérdida de altura, ¿no?, corporal o cifosis dorsal patológica, cuando hay fracturas, tratamiento prolongado con corticoides, en caso de hipogonadismo, enfermedades crónicas asociadas a osteoporosis, historia materna de fracturas de cadera, el índice de masa corporal que sea menor de 19 kilos por metros cuadrados, o cuando hay baja ingesta cálcica. Todos estos datos también se tienen en cuenta para realizar el índice de FRAX, que nos va a medir el riesgo de fractura en un paciente con densidad mineral ósea baja. La densitometría se solicita generalmente en pacientes que tienen menos de 60 años de lumbar. Cuando son mayores de 60 años se pide de cuello femoral. Y en los niños generalmente se piden apendicular y por método de ecografía. Este es un aparato lunar, ¿no?, donde podemos hacer tanto de las regiones lumbar como de cuello femoral. Otro dato que tenemos que tener presente en el estudio de la osteoporosis es el laboratorio. Para eso pedimos índices de formación ósea y de resorción ósea. Para saber índices de formación ósea, medimos en sangre y allí pedimos fosfatasa alcalina, osteocalcina o tenemos los péptidos de protocolágeno 1. Y los índices de resorción se van a ver en sangre, la fosfatasa ácida tartrato resistente y la cialoproteína ósea. Y en orina tenemos el calcio, hidroxiprolina, deoxipiridinolina urinaria y los puentes de telopéptidos. Generalmente un laboratorio básico para el médico de atención primaria, podemos tener la calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, calciuria de 24 horas.
Y se pueden llegar a pedir, ¿no es cierto?, según el caso, deoxipirina urinaria y la 25-hidroxi vitamina D. Llegamos entonces al tratamiento de la osteoporosis. Y la primera consideración siempre es promover la salud ósea, como la salud general, obviamente, y así prevenimos la fractura osteoporótica. Entonces tenemos que intervenir en 4 áreas según la necesidad. Las medidas generales son de suma importancia. La prevención de las caídas, fundamentalmente en pacientes grandes. Digamos, el mantenimiento normal de calcio y vitamina D, ¿no? Y medicamentos específicos que podemos utilizar. En cuanto a las medidas generales, tenemos que evitar factores de riesgo de la osteoporosis que incrementan o que producen complicaciones por osteoporosis. Ellos son sedentarismo, una dieta desequilibrada, el alcoholismo, el tabaquismo, la polimedicación, el estrés, la enfermedad periodontal, que son las causantes, ¿no es cierto?, de osteonecrosis maxilar combinada con algunos medicamentos que nosotros vamos a dar para la osteoporosis y fundamentalmente la prevención de las caídas en personas grandes como hemos visto. Hay que siempre alentar estilos de vida saludables, incorporando la práctica regular de ejercicios físicos por lo menos 20 minutos diarios. Una dieta equilibrada con suficiente aporte de calcio, que va a ser de entre 1000 y 1200 miligramos al día, y la vitamina D necesitamos 800 unidades por día. Siempre disminuyendo el consumo de sal y con un adecuado aporte proporcional de proteínas. Recuerden que todo está interrelacionado, o sea que si aportamos mucho calcio, que es con sobreexceso de calcio, no estamos haciendo un bien, porque el calcio es un ion positivo. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la interrelación que va a haber con iones positivos y negativos de otros, de otra naturaleza, ¿no es cierto? Otros iones. La leche, sabemos que un litro de leche aporta 400 unidades de vitamina D y un vaso de leche aporta 250 miligramos de calcio. Otras fuentes del calcio van a ser frutos secos, jugos de naranja, tofu, brócoli, arvejas, semillas y las aromáticas. Entonces, tenemos que promover el cuidado, ¿no es cierto?, de aquellos factores que producen riesgo de fractura en los pacientes con osteoporosis. Esto se hace mediante, ya dijimos, el índice de Frax. Entonces tenemos en cuenta criterios clínicos fundamentales y antecedentes, antecedentes dietarios, antecedentes de fracturas maternas, por ejemplo. Bueno, hay pacientes que tienen elevado riesgo de fractura, son la edad mayor a 65 años, un índice de masa corporal bajo, antecedentes personales de fracturas, ya por fragilidad, el antecedente familiar de fractura de fémur, o aquel paciente que está tomando corticoides, ya solo 5 miligramos por día por más de 3 meses de prednisona o sus equivalentes, y que haya tenido 2 caídas en el último año. Y son factores clínicos de riesgo moderado de fractura: el tabaquismo activo, el alcohol. Hay que ver mayor de 3 unidades por día de alcohol ya es un riesgo moderado. Sabemos que cada unidad de alcohol corresponden a 200 centímetros cúbicos de cerveza, 100 centímetros cúbicos de vino o 25 centímetros cúbicos de licor. Cuando hay menopausia precoz, cuando hay amenorrea primaria, en el caso de hipogonadismo en el varón,
Las patologías inflamatorias crónicas, la celiaquía, malabsorción, hepáticas, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, anorexia, bulimia, los trasplantados, los fármacos, y acá como habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, los retrovirales, antimicomiciales, los inhibidores de aromatasa, ¿no? Trastornos relacionados con caídas, por ejemplo, paciente que tiene alteraciones de la visión o que tiene trastornos neurológicos o que están tomando psicofármacos. ¿Mm? Se dice que hay un riesgo inminente de fractura, es el riesgo que tiene de fractura a corto plazo. Es aquella paciente que ha tenido una fractura reciente, los ancianos que tienen caídas frecuentes, aquellos que están tomando altas dosis de corticoides. ¿M? Entonces ahí se tiene que evaluar por el índice de FRAX. En cuanto a los medicamentos utilizados para la osteoporosis, y ya hemos diagnosticado la osteoporosis, tenemos medicamentos que actúan como antirresortivos, medicamentos que actúan como formadores óseos y medicamentos que tienen ambos efectos. Como antirresortivos tenemos tres grupos fundamentalmente. Los SERMs, ¿no es cierto?, moduladores de los receptores estrogénicos, que según el tejido donde estén actuando van a ser agonistas o antagonistas estrogénicos. Para la osteoporosis se utiliza el raloxifeno, generalmente en mujeres jóvenes y con síntomas climatéricos. Los más utilizados y de primera elección son los bifosfonatos, que son análogos estables del pirofosfato. Tienen un efecto acumulable en el hueso, por lo tanto no se pueden dar indefinidamente y siempre tienen periodos para su tratamiento. Los utilizados tenemos alendronato, risedronato y vandronato. Estos pueden darse por vía oral y el ivandronato también oral y endovenosa. Las dosis alendronato se dan semanales, 70 miligramos. El risedronato puede ser semanal, 35 miligramos, o puede ser mensual, 150. Y el ivandronato es mensual, 150 miligramos oral. El pamidronato es endovenoso, que pueden ser 60 o 90 miligramos en perfusión endovenosa trimestral, y el soledronato 5 miligramos, que es perfusión endovenosa anual. Dijimos que el ivandronato se puede dar también endovenoso, que es por perfusión endovenosa lenta, son 5 miligramos cada 3 meses. El denosumab, que fue uno de los primeros biológicos para el tratamiento de la osteoporosis, tiene gran afinidad por el RANKL e impide su acción, ¿no es cierto?, y el desencadenamiento del sistema del RANK, por lo que no proliferan los osteoclastos. Es muy importante porque no se acumula en el hueso, entonces puede darse hasta, se han tenido estudios hasta 10 años. Se dan 60 miligramos en forma subcutánea y cada 6 meses. Lo que tiene es que revierte a los 2 años la osteoporosis, pero después su efecto debe ser mantenido con bifosfonato o con otro medicamento. Dentro de los formadores óseos tenemos a los análogos de la paratormona, y ahí tenemos el teriparatide, que tiene un efecto directo sobre el osteoblasto y actúa también en forma indirecta, aumentando la absorción del calcio intestinal, y en riñón aumentando la reabsorción de calcio y excreción de fosfato. Se utiliza como 20 microgramos subcutáneos por día por 2 años. Acá tenemos un límite para darlo. Otro es el abaloparatide. Otro medicamento biológico que tiene efecto formador óseo es el romosozumab, que actúa sobre la esclerostina, es antiesclerostina, y lo que tiene es que es el último que salió, pero está contraindicado en pacientes que hayan tenido algún evento adverso cardiológico en los meses previos, ¿no es cierto?, a
iniciar el tratamiento. Ambos efectos tiene el ranelato de estroncio. Esta es una sal, ¿no es cierto?, que se utilizaba hasta hace poco, se ha sacado, retirado del mercado hace un año o dos. Este estimula la producción de osteoprotegerina y bloquea también el RANKL. Y como el estroncio, tenemos que saber que el sodio y el plomo sustituyen el lugar del calcio en la hidroxiapatita del hueso. Efectos preventivos de las fracturas. De todos los medicamentos, el raloxifeno, teriparatide, tienen mayor efecto en prevenir fracturas vertebrales. El estroncio tenía vertebrales y no vertebrales. Ahora tenemos los que más se utilizan, denosumab y los bifosfonatos, salvo el ivandronato, que no previene de las de cuello. Denosumab y bifosfonatos, ya dijimos salvo el ivandronato, previenen fracturas vertebrales, no vertebrales y las de cuello femoral. En resumen general, para el tratamiento de la osteoporosis, debemos decir: descartar una osteoporosis secundaria primero. Hacer el laboratorio de la vitamina D y la consulta odontológica previa a la indicación de la medicación antiosteoporótica para evitar la osteonecrosis que puede producirse a nivel del maxilar. Tenemos los antirresortivos, que son la primera elección, el alendronato o el risedronato. El zoledronato y el denosumab son de segunda elección, fundamentalmente en casos de intolerancia digestiva orales, cuando hay mala adherencia a otros tratamientos o cuando hay mayor riesgo de fractura de cadera. El teriparatide se utiliza en pacientes que tienen 2 o más fracturas vertebrales previas y cuando hay una densidad ósea muy baja. Bueno, espero que haya sido de su agrado y que haya sido útil esta presentación. Muchas gracias.